Sí, en la época sí. Además, recordemos que la parafernalia nazi era muy amante de las canciones de Wagner, de la música de Wagner, vamos, de la música. Acompañaba siempre en todos los festivales, y todas las demostraciones había música de Wagner. Y de hecho, a los festivales de música clásica, los gerifaltes nazis solían acudir. Y era una forma también, eran óperas grandilocuentes, épicas, una música grandiosa que avalaba la parafernalia y la estética nazi. De hecho, hay muchos de los pilotos, ¿no?, de la época nazi que se ponían la música de Wagner, ¿no? Cuando tenían que ir con los aviones a cometer algún bombardeo o alguna cosa, se ponían la música. Era muy representativa de esa época. Sí, bueno, la música que acompañaba también los ideales nazis, ¿no? De la raza, esos ideales de superioridad, de supuesta superioridad alemana. Y la música de Wagner, pues en sí misma es muy buena, ¿no? Es muy buena. Me gusta. Wagner es especialmente. Bueno, es una música muy sentida, muy sentimental, muy fuerte, muy emotiva, pero fue instrumentalizada, digamos, por los ideales nazis. Sí que también podemos hablar un poco de la propaganda nazi, ¿no? Sí, de hecho, los nazis, hay que decirlo, fueron pioneros en muchas cosas. Estuvieron muy cerquita de conseguir la bomba, ¿no? La bomba nuclear. La bomba atómica, sí. La bomba atómica, perdón, que se hizo una película hace 2 años, ¿no? De Oppenheimer. Oppenheimer. Fueron pioneros en muchas cosas, también en medicina y también en propaganda, ¿no? Y aquí se nos tiene que venir a la mente un nombre. Sí, Joseph Goebbels. Joseph Goebbels era el ministro de propaganda y el gran manipulador, el primer gran manipulador de masas de la historia. O sea, de la historia no, utilizando los medios de comunicación modernos, me refiero. La televisión, o sea, la televisión ya en los Juegos Olímpicos, la primera emisión de televisión fue en los Juegos Olímpicos de Berlín. El cine, por supuesto, y la radio, que era su gran medio de manipulación de masas, ¿no? Esa utilización de los medios de masas, ¿no? que modernos en aquel momento, es el primero que idea que así puede manipular. O sea, a él se le atribuye la frase de que una mentira repetida muchas veces se convierte en una gran verdad. A muchos puede darles algo de rabia que gente tan mala haya hecho cosas tan bien. Y eso es así. Hay que reconocérselo de alguna manera. Sí, bueno, tenemos que, de alguna manera, que separar, ¿no?, el objetivo de esta gente, que era un objetivo perverso y un objetivo muy malo, de todas las cosas que hicieron bien, por desgracia, ¿no? Cine, música, propaganda, publicidad, incluso indumentaria, la indumentaria nazi. Hombre, bien, tampoco diría yo, porque claro, el fin no justifica los medios, pero es cierto que, por ejemplo, en las facultades de periodismo estudiamos cómo manipular a las masas desde la mentira, que es lo que lo hacía. O sea, Hitler se reunía con Goebbels y decía, ¿cómo vamos a contar esto? Pues vamos a decidir que vamos a poner aquí una niña y le hacemos una foto entregándole unas fotos, unos flores a Hitler. Y voy a citar una película, ya que nos gustan tanto las películas relacionadas con el tema. ¿Solo una, Félix? Sí, no, ¿Solo una? Más. Pero es una película reciente que es la película que hace poco que he visto, bueno, hace unos días que he visto relacionada con este tema. Es una película relacionada con la labor de Joseph Goebbels, que es muy interesante que la gente joven sobre todo la vea. Se llama El ministro de propaganda. Es de Johann Schliemann. No sé si lo digo bien, es alemana, 2024. Aquí, tranquilo, Félix, que ninguno de los nombres que hemos dicho hoy van a estar bien dichos, o sea que podemos estar tranquilos. Exacto. Pues la cuestión está muy bien, es espeluznante, porque claro, estábamos hablando de diálogos reales. Incide en la película que, aparte de basarse, que narra hechos reales, utiliza diálogos reales que ha conseguido la dirección de la película, además es una película de producción alemana. ¿Grabaciones reales? No, o los diálogos. Los diálogos, perdón, los diálogos. El guion lo has dicho bien tú, lo he interpretado mal yo. Los diálogos que aparecen en el guión, esas frases exactas que emiten tanto Goebbels como Hitler, están fruto de transcripciones y son reales. Recordemos que Goebbels era el segundo en el mando, o sea, después de Hitler, adelanta incluso a Goering y a Himmler, porque claro, él lo necesitaba para propagar sus mentiras y para manipular a la gente, ¿no? De repente decían que no, hay que concienciar a la gente que tenemos que los judíos son los malos, que tenemos que invadir Rusia, porque aparte de todo, evidentemente Hitler mentía constantemente. Primero pacta... Pero mentía muy bien. Bueno... Mentía muy
bien. Por eso convenció a tanta gente. Sí, no, claro. Y tenía un ayudante. Parece que con esto era estoy a su experto favor, pero no estoy a experto en favor en mentiras, que era absoluto. Goebbels. Era un experto en mentiras, en manipular y en comunicación fraudulenta. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro. O sea, digamos que después de invadir Polonia, Alemania pacta con la Unión Soviética. O sea, Hitler pacta con Stalin, su enemigo natural. O sea, la Unión Soviética, con los comunistas. ¿Cómo es posible eso? Y de repente, sin avisar, invade la Unión Soviética, entra en territorio ruso. Entonces, claro, tenía que justificar porque 2 años antes había decidido pactar un pacto de no agresión y luego romper ese pacto. Entonces utiliza a Goebbels, eso se ve en esta película, que es una película de ficción, pero basada en El hechos. ministro de propaganda. El ministro de propaganda, película alemana de 2024. Muy buena. De 2024. Sí, muy reciente, por eso digo que la acabo de ver. Tomo nota. Luego tenemos otra segunda película. Sí, y bueno, y acabo porque lo espeluznante de Joseph Goebbels, porque como dices, mucha gente pues, a lo mejor no sabe ese horrible detalle. Goebbels es el único dirigente nazi que se queda al lado de Hitler en el búnker. O sea, para la gente que no lo sepa tampoco, Hitler pasa sus últimos días en un búnker en Berlín, debajo de la Cancillería, hasta que decide suicidarse cuando los rusos ya están entrando pues, en la Cancillería, vamos. Esa es la versión oficial. La versión oficial. Y la que pasó. Y bueno, porque además eso se graba y hay imágenes de que, bueno, los restos, por lo visto, se los llevó el Ejército Rojo. A mí me gusta hablar de la versión oficial. Dejarlo ahí. Bueno, total, que ahora viene el tema más espeluznante. Entonces, Goebbels decide con su mujer que ellos también van a suicidar, pero antes asesinan a sus hijos. Asesinan a sus hijos, a sus 5 hijos, creo que eran 5, el matrimonio Goebbels. Que, por cierto, según cuenta la película, no se lleva muy bien. Lo que era toda una fachada más. ¿El matrimonio? El matrimonio se lleva muy bien. Y era una fachada más de ese régimen corrupto y asesino. Hemos hablado del Sustituto, hemos hablado del Ministro de Propaganda y otras películas como La lista de Schindler, mucho más mainstream. Y nos queda por hablar El triunfo de la voluntad. Sí, está muy bien que citaras la lista de Schindler porque es una buena película para verlo, ponerte dentro de lo que es el holocausto y el drama de las víctimas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Cracovia, en la fábrica de Schindler, que está convertida en un museo en la actualidad, y claro, esta persona se convierte en un héroe. El triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad ahora la vemos, es un documental mudo y está hecho por Leni Riefenstahl. Es una cineasta, una mujer, que se pone su gran creatividad y su gran talento al servicio del partido nazi. Entonces, hace obras colosales, documentales, al servicio del régimen, donde se le da una gran importancia al cuerpo humano, al culto al líder. Y claro, ahora lo vemos y nos parece como normal o como que ya lo hemos visto más veces, pero estamos hablando de los años 30. Ella inventa una manera de hacer cine, una manera de hacer cine documental, donde el cuerpo humano es importante y también la colectividad, el ser humano entregando a un líder. Eso crea unas imágenes especialmente bellas y con su composición, que desde un punto de vista estrictamente documental y desde un punto de vista cinematográfico tienen su interés, evidentemente, pero con unos fines horribles una vez más. Manipular a favor de un régimen. Si te fijas, Félix, hemos hablado de muchos nombres propios, ¿no? Pero es el primer nombre femenino. Sí, además es una precursora, una cineasta, El triunfo de la voluntad y Olimpiada, que la rueda cuando hacen los Juegos Olímpicos en Berlín, que son documentales de factura muy elegante, para la época con muchos medios, muy bien elaboradas y muy bien realizadas. Esta mujer, en acabar la guerra, pues claro, ella pues era muy amiga de Hitler, ¿no? Pero luego desaparece y se va a África. Y entonces estuvo en activo casi hasta los 90 años, murió con más de 100 años. Con 101, ¿no? Sí, prácticamente. Y, por ejemplo, hizo buceo creo que hasta los 80 años. Era otra persona más que pone su arte al servicio del régimen nazi. Sí. Otra más. Totalmente. Pero luego, ya digo, evolucionó ya posteriormente hacia cine documental en África, siempre de su especialidad, que era el ser humano. Otras películas que podemos citar, si quieres. Hemos hablado antes de algunas, pero vamos a dar más detalles. Por ejemplo, hemos hablado antes de Los niños del Brasil, una película antigua de Franklin Schaeffer, pero ahí tenemos la curiosidad que está basada, o sea, inspirada en la desaparición de Mengele, del doctor Mengele, Joseph Mengele, que era
como hemos dicho antes, el peor criminal que escapó de ser atrapado. Es una ficción. Y en ella, si os interesa, además la figura de Mengele es una ficción, pero sale también Simon Wiesenthal, que además lo interpreta Laurence Olivier. Y sale Gregory Peck haciendo de malo, haciendo de Mengele, que es una de las pocas veces que hemos podido ver al actor Gregory Peck haciendo de Mengele. Si tenéis interés, es una película de ficción ya más antigua que podéis ver. Y otra película que podemos recomendar si quieres, ya puestos, Odessa. Odessa justamente habla de lo que estamos hablando. Es una película inspirada en un libro de Frederick Forsyth. Hemos hablado antes de él, Frederick Forsyth. Odessa es los símbolos de una organización secreta que precisamente hace de lo que estamos hablando. Sacaba a criminales de guerra de Alemania y los transportaba a otros países. Y es muy curioso, el protagonista es John Boyd, también sale Maximilian Schell, que, en el papel del criminal de guerra, pero John Boyd hace el papel de un periodista que descubre las memorias de un viejo judío, un señor ya mayor, Salmon Tauber, recuerdo el nombre en la ficción, que el hombre descubre por las calles, libre totalmente, viendo al asesino, al carnicero, que él había estado en un campo de concentración y que además había matado a su mujer en ese campo. Entonces él ve que nadie hace nada, este hombre se suicida, pero deja su diario, que luego lee el periodista y a partir de ahí empieza la película.